Buenas tardes, mi nombre es Dayana Michelle Quintana Rieta. En el marco de mi cuarto semestre de licenciatura en educación infantil, en el curso de investigación educativa y pedagógica, estamos llevando a cabo entrevistas a diferentes docentes y cuerpos directivos para conocer sus opiniones del quehacer docente. En el día de hoy me encuentro con Zaida Escaño Jaraba. y cuéntame, profe, ¿cuál es su título universitario? Soy licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico. ¿Cuántos años de experiencia? Actualmente 5 años. Para entrar en materia me gustaría hacerle una serie de preguntas, de la cual la primera es ¿dónde está ubicado el colegio? Nuestra institución es una sede y estamos ubicados en el corregimiento de Las Tinas, que pertenece al pueblito Los Andes. ¿Y cuáles son las características del sector en cuanto a seguridad y ambiente sociocultural? En cuanto a seguridad, es un entorno relativamente seguro. Sin embargo, sí hay presencia de algunos grupos armados, pero no son una presencia muy notoria en cuanto al ambiente en general. ¿Y sociocultural? Es un corregimiento con una idea sociocultural muy arraigada, muy propia y muy particular. ¿Y facilidades del acceso? Bueno, al ser un corregimiento, la facilidad de acceso es un poco limitada, ya que aunque la mayoría de la vía está pavimentada, sí hay unas partes que son destapadas y solamente tiene una vía de entrada. Entonces, cuando llueve se dificulta mucho el acceso. Además de los salones y los espacios para la recreación y el deporte, ¿qué otros recursos locativos cuenta en la institución para favorecer la educación integral de sus estudiantes? Bueno, nuestra institución es una sede relativamente pequeña, entonces no tenemos muchos espacios locativos. Sin embargo, frente a nuestra institución está el parque público y es el espacio que utilizamos para deportes, que utilizamos para grandes eventos y actividades de la institución. ¿Qué nivel educativo ofrece el colegio? Nuestra institución ofrece desde los grados de preescolar hasta bachillerato. Sin embargo, este año tenemos la irregularidad de que por falta de población solamente estamos dando hasta básica secundaria, es decir, hasta 9º grado. ¿El colegio tiene énfasis en alguna modalidad? Sí, nuestra institución principal tiene el énfasis en la modalidad agropecuaria. ¿A qué lección de esta modalidad? Esta elección se debe al entorno en el cual está nuestra institución. Hacemos parte de un territorio muy agrícola, entonces por eso la elección de la modalidad. ¿Qué otras actividades extraescolares se desarrollan o qué eventos institucionales se celebran? Bueno, nuestra institución se acoge mucho a las celebraciones culturales que se desarrollan en el municipio. Por lo tanto, nosotros celebramos carnavales, también celebramos Semana Santa, damos espacio a otras celebraciones religiosas que se desarrollan en el pueblo y aparte de eso celebramos también lo que es la Semana Urmoca, una semana que pertenece a nuestra institución y donde se realizan y se demuestran actividades que se han desempeñado durante todo el trayecto escolar. Además, damos espacios a otras celebraciones que hacen parte tanto de la idiosincrasia del municipio como de nuestra institución, y esto es la feria del municipio. ¿Cuántos estudiantes tiene el colegio? Nuestra institución cuenta actualmente con un promedio de 180 estudiantes. ¿De qué barrio o sector provienen? Al ser un corregimiento, todos los estudiantes pertenecen básicamente al mismo sector. Es un sector de escasos recursos, entonces todos están en el mismo nivel socioeconómico. ¿Cómo se caracteriza el promedio de las familias? ¿A qué estrato socioeconómico pertenecen y a qué se dedican sus padres? Bien, el promedio de las familias son generalmente grandes. La mayoría de problemas de nuestro corregimiento tienen varios miembros. El estrato socioeconómico, como te decía hace un momento, es bajo. La mayoría de personas se dedican a trabajar para otras personas. En cuanto a qué se dedican los padres, bueno, la mayoría se desempeñan en cualquier labores agrícolas, de ganadería, de pesca incluso. ¿Cómo son las relaciones entre los docentes? Bueno, al ser una sede tan pequeña y contar solamente con 7 docentes, podemos decir que nuestra relación es muy buena, sobre todo porque somos docentes de diferentes edades y eso facilita que cada uno tenga diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas de cómo hacer nuestro trabajo diario. Entonces podemos decir que tenemos muy buena relación. ¿Hay trabajo en equipos por áreas académicas o por proyectos interdisciplinares?
En la sede principal sí contamos con esta idea de hacer proyectos por áreas porque se cuenta con la cantidad de docentes. Sin embargo, en nuestra sede, como somos un docente por cada área o un docente por cada especialidad, la mayoría de proyectos transversales que hacemos los hacemos entre nosotros. Sí se realizan, pero no se realizan con el enfoque o con la cantidad de docentes que se desarrollarían en la sede principal, pero sí los tenemos. ¿Cómo son las relaciones entre docentes y estudiantes? Bueno, al ser un lugar tan pequeño, conocemos a todos los estudiantes y conocemos también a todas las familias de esos estudiantes. Muchos de los niños son hijos de los que en algún momento fueron nuestros estudiantes. Entonces la relación es muy buena y es relación muy cercana, de gente que se conoce de toda la vida. ¿De qué manera participan los padres de familia en las actividades escolares y en las actividades académicas de sus hijos? Bueno, hay que decir que contamos con una población de padres muy participativa. Tenemos muy buena asistencia a lo que son reuniones académicas, reuniones de padres, a lo que son los informes preventivos. Siempre podemos contar con buena asistencia y lo que son actividades extracurriculares, ya sea alguna celebración o algún evento institucional, podemos contar con su participación, no solo con la asistencia, sino con la participación activa de cada uno de ellos. ¿Y en las actividades académicas es igual? En las actividades académicas generalmente sí, se ven algunas falencias en algunos casos, pero por lo general la mayoría de padres sí participan. ¿Cómo se comportan los estudiantes en los espacios escolares comunes? Bien, nuestra institución tiene un pequeño patio muy cerrado y en ese momento los estudiantes aprovechan para hablar con todos los de los demás grados, para integrarse, sobre todo que muchos de los estudiantes de otros grados son sus hermanos, sus primos o son sus amigos de allí, del barrio y del sector. Entonces, en esos momentos y en esos espacios aprovechan para comportarse como niños con sus amigos. ¿Qué estrategia institucional se emplea para el control de la disciplina? Nosotros en nuestra institución aplicamos en cuanto a disciplina una estrategia que nos ha funcionado muy bien y es tener encargados de disciplina por cada día. Cada uno de los docentes se le asigna un día que va a ser el encargado de la disciplina, es decir, es quien recibe a los estudiantes en la puerta, verifica que porten bien el uniforme, que tengan el uniforme correspondiente y va a ser el encargado de estar durante las horas de recreo, estar pendiente de dónde están los estudiantes, en dónde se encuentran, qué están haciendo. Asimismo, los otros docentes, tienen puntos específicos durante el recreo para cuidar y vigilar que los estudiantes estén comportándose adecuadamente. ¿Cuáles son los factores que generan conflictos escolares y cómo se manejan esos conflictos? La mayoría de conflictos que nosotros presenciamos en nuestros estudiantes son generalmente conflictos traídos desde afuera, es decir, conflictos intrafamiliares. Lo que hacemos en la institución es siempre darles espacios de diálogos, que ellos conversen entre sí para analizar el conflicto y aclararles que ellos no tienen que ser parte de ese conflicto. Sin embargo, hay algunas veces en los que se hace necesario extender estos espacios de diálogos hasta la familia, porque si no se atacan desde raíz van a seguir haciendo presencia en nuestra institución. En caso tal de que lleguemos a otros puntos, pues generalmente se ubiquen espacios separados a los estudiantes de ser necesario. ¿Cuáles son las actividades de los estudiantes, las actitudes, de los estudiantes frente al estudio? Los estudiantes, al encontrarse en una zona como la que se encuentran, zona urbana, zona rural, la institución para ellos es de cierta manera un espacio para abrir sus mentes y es también la oportunidad de ver más allá en su futuro. Sin embargo, hay que tener en cuenta que son adolescentes y se llega a algunos momentos, sobre todo del día, en los que para ellos la idea de estar en el colegio se vuelve un poco cansona, sobre todo porque empezamos clases muy temprano. Muchos de nuestros estudiantes vienen desde veredas, desde fincas y tienen que levantarse a las 3 de la mañana, tienen que ir en burro. Entonces, ellos ven esto como una oportunidad y una forma de salir adelante. Sin embargo, hay algunas veces y algunas ocasiones en las que sienten que es un poco pesado. Y frente a esos estudiantes que sienten pesado el estar estudiando, ¿ustedes tienen algún diálogo con ellos o qué hacen para incentivarlos a seguir estudiando? Nuestro quehacer docente nos llama a ser siempre dinámicos. Las clases tienen que ser dinámicas porque no solo por los estudiantes, sino también por nosotros. Son 6 horas que estamos en la institución. Son 6 horas en las que uno está absorbiendo conocimiento, pero se requiere del dinamismo por el desempeño del estudiante y también por el de nosotros. Entonces, lo que hacemos nosotros cuando trabajamos en áreas específicas es siempre procurar la disciplina y procurar también lo que es la dinámica
dinámica. También trabajamos con otros docentes buscando diferentes áreas y entornos. Por ejemplo, las áreas de inglés se trabajan siempre con videobeam, se trabajan con mucho audio. Las áreas de educación física se trabajan en espacios abiertos. Las áreas de sociales siempre procuramos que se trabajen con mapas, que se trabajen con actividades que motiven a los estudiantes a estar todo el tiempo en movimiento, a no estar siempre sentados frente a un pupitre escribiendo, porque esto es lo que refuerza esa idea de que el colegio es aburrido, de que son 6 horas aquí sentados. Entonces buscamos dinámica en las medidas de nuestras posibilidades, claro está, porque seguimos siendo una zona rural en la que incluso no tenemos internet. Entonces dependemos mucho de la dinámica y de la creatividad de cada docente. ¿Cuáles son las áreas en que el promedio de los estudiantes tiene mejor rendimiento académico? En nuestra sede, en el área de español, en el área de sociales y también un poco en el área de naturales. ¿Por qué usted como docente ve que tiene mejor rendimiento en los estudiantes? Eso se ve a que la mayoría de nuestros estudiantes provienen de otras instituciones y de otras sedes rurales con un énfasis en lo que es multigrado. Al ser multigrado es un docente por diferentes grados, diferentes estudiantes, y el docente se enfoca más en lo que es el área del lenguaje, en lo que es el área de sociales, para reforzarlo. Entonces cuando llegan a nuestra vereda, a nuestra sede, tienen muy buenas bases. ¿En cuál área su rendimiento es menor? Se ve en las áreas de matemática y de inglés. Desde su punto de vista, ¿por qué cree que son áreas con menor rendimiento? Es un poco de lo que te decía anteriormente. Se debe a que estos estudiantes, como vienen de zonas y de instituciones rurales, donde el docente hace énfasis en las áreas principales del lenguaje, de matemáticas y de naturales, poco se trabaja áreas como inglés, poco se trabaja áreas como informática, ética o religión. Se ven escasamente una vez a la semana. Entonces son áreas en las que los estudiantes de por sí llevan deficiencias, y cuando llegan al bachillerato, por ejemplo, eso se hace muy notorio, porque uno en bachillerato trabaja con las bases que el estudiante trae de primaria, y muchas veces en estas áreas nos toca a nosotros sentar esas bases, pero en este proceso de sentar bases y ponernos o colocarnos al mismo nivel del pensum que se exige para esos grados, pues nos toma un poco de dificultad a nosotros como docentes y también a ellos como estudiantes, porque tienen que aprender en pocos semestres lo que debieron aprender durante sus primeros años escolares. ¿Qué los motiva a ustedes como docentes a aprender? A aprender. Nuestra profesión exige estar aprendiendo constantemente. Ser docente no quiere decir que estudiaste los 5 o 4 años de la carrera y ahí te quedas. No, ser docente te exige a ti estar todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo actualizándote, porque los hechos no cambian, pero la forma de percibirlos sí cambia, y también cambia mucho la forma en cómo nosotros absorbemos el aprendizaje y cómo nosotros vemos el aprendizaje. Es muy fácil decir, hace 40 años yo iba al colegio diferente, era distinto, los profesores eran distintos, y nosotros hoy lo vemos y lo vivimos en carne propia. Dentro de algún tiempo no se va a decir hace 40 años era diferente, vamos a decir hace 5 años era diferente, porque la forma de educar y de aprender va cambiando constantemente y se va amoldando a lo que se va dando en el entorno. Entonces el estudiante de hoy día es muy distinto al estudiante de hace 30 años. Lo que se le exige a una institución educativa hoy día es muy distinto a lo que se exigía hace entonces, porque es que nosotros necesitamos formar y sacar estudiantes que estén aptos para el mundo, que sean estudiantes que puedan participar activamente en su entorno, en su mundo en el que van a desarrollarse, ya no como estudiantes, sino como ciudadanos, como personas del día a día. Entonces a nosotros nos motiva a aprender eso, estar nosotros actualizados para que nuestros estudiantes, cuando salgan de nuestras manos y cuando salgan de nuestra institución, sean ciudadanos que puedan desarrollarse en el entorno social en el que están. ¿Qué diferencia ha notado usted en cuanto usted era estudiante a actualmente que es docente? Bien, cuando yo empecé a ser estudiante, esto me hará sonar muy vieja, pero cuando yo empecé a ser estudiante se veían cosas y sobre todo un trato del docente hacia el estudiante muy distinto al que se da hoy día. Recuerdo que en mis tiempos era perfectamente normal que el docente te pegase con una regla en la mano, que te arrodillaran, que incluso te pegaran con un cinturón. Yo tenía en primaria un asiento asignado y cuando no cumplía con las tareas, cuando tenía alguna indisciplina, el docente tenía la libertad de arrodillarme con el asiento en la cabeza. Hoy día son cosas que uno, no solo por ley, sino también por la reacción de los padres, no puede uno ni siquiera pensar ni imaginar. Mi papá fácilmente le decía a mi profesor, regáñala, profe, que yo no me pongo guapo. Son cosas que hoy día un docente no va a escuchar de un padre. Y son sobre todo cosas que por ley, uno como docente no tiene permitido realizar. Y no es que uno quiera hacerlo,
porque no queremos maltratar a nuestros estudiantes. Pero eso también deja entrever algo muy, muy importante en nuestro quehacer, y es la forma en cómo se ejercía y cómo se daba la disciplina en los salones. En ese entonces la disciplina se daba mucho por el temor al docente, por la conciencia de que el docente en algún momento podía castigarte, podía pegarte, podía regañarte. Hoy día nosotros tenemos para exigir la disciplina herramientas muy diferentes, ya sea el trato, la voz, las notas, que es algo sobre que los estudiantes están muy pendientes, pero esa es una de las grandes diferencias, sobre todo el trato del docente al estudiante y también cómo el estudiante responde al docente. En mi época nosotros veíamos al docente casi como un padre más. El respeto que le teníamos a un docente estaba muy alto. Hoy día hay estudiantes que creen que pueden incluso tratar al docente como si fuese cualquier otra persona de la calle, levantarle la voz o cualquier cosa de estas, porque la idea de disciplina ha cambiado mucho. ¿Cuál es el rendimiento general de los estudiantes? Bueno, nosotros al ser una zona rural con tan pocos estudiantes tenemos una gran ventaja, y es que al ser pocos estudiantes tenemos una educación casi que personalizada. Pocos estudiantes en el aula nos permite estar más pendiente de ellos, desarrollar actividades con mayor dinamismo, y esto hace que el promedio general de los estudiantes siempre esté alto. Y sin embargo, también por esta misma característica de pocos estudiantes, los picos de estudiantes muy altos o muy bajos resaltan mucho. Y tenemos de esto también. Tenemos estudiantes con promedios superior, y que son sobre todo promedios que se mantienen durante todo su proceso escolar. Y también hay estudiantes en el otro extremo, estudiantes con un desempeño general bajo. Y decimos general bajo porque es un desempeño que muestran desde áreas, desde primer grado, segundo grado, hasta bachillerato. ¿Qué enseñanza y aprendizaje del inglés? En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje del inglés, es un tema que siempre nos ha dado mucho que hablar y nos pone siempre a pensar en nuestro quehacer, porque muchos de nuestros estudiantes provienen de escuelas rurales donde se trabaja multigrado, es decir, hay un estudiante para diferentes estudiantes que está cada uno en un grado diferente. El docente tiene poco tiempo para estar pendiente de ellos, entonces áreas como inglés se ven muy poco, se ven una vez a la semana o no se ven, porque el docente tampoco está enfocado y preparado para esas áreas. Entonces, cuando llegan estos estudiantes a bachillerato, donde si hay un docente específico para esta asignatura, a ellos se les dificulta mucho porque no traen las bases necesarias para trabajar el inglés que requiere ese grado académico. Es decir, sexto, séptimo o noveno son estudiantes que no están capacitados para eso. Entonces, le corresponde al docente sentar las bases. Le corresponde al docente de bachillerato realizar un poco de lo que se debió realizar en primaria. ¿Algún consejo, ya para terminar, que usted me quiera dar a mí como estudiante de cuarto semestre y futura licenciada? Un consejo básico que todos tenemos como docente, que aplica para cuarto semestre, para quinto semestre y que aplica para cuando tengas 30 años en la profesión, es: no dejes nunca de prepararte. No dejes nunca de actualizarte en lo que es el quehacer y todo lo que implique formación como docente, porque eso te ayuda a ti y ayuda también a tus estudiantes. Y siempre infórmate, investiga. Y un truco práctico es la planeación de las clases. Puede que a veces sea tedioso y tome mucho tiempo, pero planear la clase te sirve mucho a ti porque sabes lo que vas a hacer en clases, llevas un orden de lo que vas a dar. Pocas veces se hace exactamente lo que se crea en el planeador, pocas veces, pero es una guía fundamental en el quehacer diario en la institución. Y dada por culminada esta entrevista, le quisiera agradecer por sacar su tiempo, por responder todas y cada una de las preguntas hechas, y pues sin más preámbulo, le quiero dar las gracias por nuevamente decirle sacar su tiempo. A la orden, con todo gusto.